tecnicismo de 5 segundos. La demanda agregada interna no es otra cosa que el grado de absorción de bienes y servicios por parte de todos los agentes económicos internos. Y el componente principal de la demanda agregada interna, tú lo acabas de comentar, es el consumo público y el consumo privado. Bueno, la caída de este año, 2019, está más o menos estimada entre 30 y 35% la caída en la demanda agregada interna. Estamos hablando de un impacto brutal que no tiene precedentes históricos en la economía venezolana. De hecho, la proyección de caída para el PIB es más o menos 35% y algunos piensan, el mismo gobierno piensa que puede llegar por encima de 35 hasta 40 puntos de caída en el PIB. Es decir, estamos viviendo una brutal caída en el consumo privado. Ahora, ¿por qué razón? Básicamente el gobierno nacional decide, en medio de un proceso de hiperinflación, que no termina de entender que el responsable es el Banco Central de Venezuela, que el tema se resuelve devolviéndole la autonomía al Banco Central, pues más bien entiende que el problema de la inflación en Venezuela es consecuencia del crédito bancario, del crédito al consumo, de la tarjeta de crédito. Y decide aumentar el encaje legal al 100%, impidiéndole a la banca prestar un solo bolívar. El encaje legal es un porcentaje de los depósitos, ¿verdad?, que debe ser colocado por parte de los bancos en el Banco Central para tener cierta disponibilidad o liquidez con que financiar la demanda de retiro de depósito del público en un momento dado. Bueno, eso fue llevado a 100%, lo cual literalmente mató, acabó con la intermediación financiera en crédito en Venezuela. Esa noble labor de captar depósitos y dar crédito. Eso trajo como consecuencia una brutal caída en el consumo privado. Cuando vemos entonces la desaceleración de la tasa de inflación durante buena parte de 2019, es consecuencia, no, cuidado con esto, de que se le devolvió al Banco Central su autonomía y que el Banco Central dejó de emitir liquidez monetaria, dinero para financiar el gobierno. No fue eso, porque la liquidez, como te comentaba, pasó de 900.000 millones en enero de este año a 15 billones ahorita. Se hizo fue a través del crédito bancario. Se extinguió el poder de compra del consumidor y la consecuencia es entonces que frente a una caída bestial del consumo privado, algunos precios de bienes y servicios comenzaron a caer. Mi mejor ejemplo es la pechuga de pavo. Yo en enero de este año compraba la pechuga de pavo en 56.000 bolívares el kilo. Y por ahí por junio, julio estaba en 44, 40, 45, 38, ¿verdad? Mil bolívares el kilo. Y ahora están 200 y tantos mil. Porque ya volvió a aumentar como consecuencia de que volvimos a soltar la liquidez. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela está viviendo una caída. Esto es un ajuste que se le hizo a la banca venezolana, se extinguió el crédito bancario con un brutal impacto en el consumo privado. Lo grave de esta película, mis estimadas amigas, es que aquí estamos cayendo en una suerte, y lo voy a decir en términos periodísticos, ¿ok?, de proceso deflacionario. ¿Y qué es eso? Una mezcla perversa entre contracción económica agravada acompañada con espiral hiperinflacionaria. Al final es una ecuación que al sumarla que te da aumento en los niveles de pobreza crítica y extremo. Ustedes lo acaban de comentar, $1.90 diarios, ¿verdad? Equivale a pobreza de... Y aquí estamos en mucho menos de $1.90. Y estamos, bueno, si estamos por debajo de si el salario está en $15, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces estamos hablando que día. tiene como la mitad de $1 0.50 diario. diario. Ya tú estás pasando, Ayer. Sí, sociológicamente hablando, y tú estás pasando de crisis humanitaria a una especie de catástrofe humanitaria. Claro, pero como dicen ustedes los economistas, que los países nunca tocan fondo, ¿a dónde podemos llegar realmente? ¿Cómo se puede traducir esto en la calidad de vida del venezolano? Ese que va al supermercado y sí, a lo mejor ve los anaqueles repletos de productos que no puede comprar y que ya la industria lo tiene en unos precios que son los que puede manejar porque ha bajado su producción al 20, 10% en sus líneas. Y ese es el precio que pueden fijar, no lo pueden bajar de ese nivel. Sí, tú tienes razón, al final los países no quiebran, pero los actores sí. Es decir, Ana Virginia sí, Jessica también y Leonardo Unidad también. Las empresas desaparecen, 18.000 han desaparecido y mucha gente ha perdido su empleo. Venezuela está viviendo ahorita, Venezuela ya se inscribió en uno de los riesgos globales más importantes del planeta, que son las llamadas migraciones involuntarias. Tienes 4,5 millones de venezolanos o más que ya forman parte de la diáspora planetaria, de ese éxodo involuntario, y tristemente estamos hablando de una buena parte de talento
de capital humano de excelencia que se ha ido del país, buscando horizontes mejores, buscando de alguna manera compensar, sobrellevar la situación actual que hoy se vive en Venezuela. En consecuencia, sí es ciertamente, los países no quiebran, pero los actores sí. Y tenemos mucha gente quebrada en el país, no económicamente, quebrada sociológica y psicológicamente, sí, claro, enferma, muy triste, muy deprimida. Claro. Y cuidado con esto, porque la realidad es que en la vida lo grave no es ser pobre, lo grave es empobrecerse. Y toda la población venezolana se ha venido empobreciendo. Por eso te decía que pasábamos de crisis humanitaria a una suerte de catástrofe humanitaria. ¿Qué debería hacer el gobierno al final de la película? Porque tenemos que tratar de hablar de soluciones. El gobierno lo sabe. O sea, el ajuste salarial que se hizo está correcto. Es insuficiente, totalmente, pero está correcto, tenías que hacerlo, porque ya el salario integral estaba ya cerca de los 4 o 5 dólares aproximadamente. Lo que usted tiene que hacer es definitivamente devolverle al bolívar, devolverle al venezolano su capacidad de compra, y eso se obtiene a través de un proceso de abatir la hiperinflación, y es sencillo desde el punto de vista de medidas de política económica, pero tiene un alto costo político. Usted tiene que devolverle al Banco Central su autonomía para que no continúe monetizando la gestión financiera deficitaria de todo el sector público consolidado, que incluye al gobierno central y que incluye a Petróleo de Venezuela. Debe parar lo que llaman los periodistas y los políticos, esa maquinita de hacer billete. Cuidado, la liquidez monetaria hoy está en 15.8 billones. Eso es 18 veces. Cuidado, lo que teníamos al final del año pasado. O sea, estamos hablando 15.8 billones. Sumémosles a eso los famosos 8 ceros que se le quitaron. Claro. 5 del presidente Maduro y 3 del presidente Chávez. Y estamos hablando de trillones de bolívares aproximadamente. Ahí está el tema finalmente, porque si no caemos en el ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. Le comento primicia. En diciembre, enero del próximo año, ¿qué tenemos? Una nueva ampliación del cono monetario. Seguro, es una certeza matemática. O tendremos una nueva reconversión monetaria. Nuevamente restando porque de los 5 ceros, 4 ya se perdieron. 4,5 se perdieron. En consecuencia, el gobierno va a tener que hacer una nueva ampliación del cono monetario o definitivamente una nueva reconversión monetaria. Y le voy a comentar algo al final de todo esto. El ajuste que se hizo, el aumento salarial es de carácter cosmético, es de carácter estético, si no está acompañado con medidas que frenen la inflación. En consecuencia, no somos los economistas los culpables de todo esto. Los economistas lo que hacemos es advertir que el aumento está bien, pero si no lo acompaña con un plan de estabilización de precios, indiscutiblemente se va a perder, y más temprano que tarde tendrá que aumentar nuevamente el salario, ampliar el cono monetario y, por supuesto, continuar la emisión monetaria para poder financiar ese gasto. El gobierno no tiene capacidad hoy para pagar el aumento salarial, porque tiene que recaudar impuestos. ¿Y de dónde va a recaudar impuestos? ¿Quién paga impuestos sobre la renta? El sector privado está quebrado, ¿verdad? Bueno. Estoy sacando la cuenta y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. Esos 300.000 bolívares de ayer deberían ser 30.000 millones. Sí, más o menos. Antes de la reconversión monetaria. Antes de los 3 ceros de Chávez y los antes de los últimos 2 procesos de reconversión monetaria. El de 2008 y el de 2018. En algún momento tu calculadora no podrá hacer el cómputo. No podrá. No podrá hacer el cómputo. Entonces, al final lo que se trata básicamente es de abatir la inflación. Solo que la inflación es consecuencia de la guerra económica, de la acción imperial y de aquellos factores externos e internos que buscan desestabilizar la economía venezolana. Tan sencillo como entender que el Banco Central de Venezuela, por la Constitución Nacional, es el guardián de la estabilidad cambiaria, de la estabilidad de precios y de la estabilidad financiera del país. Bueno, eso es fácil. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por habernos acompañado. Leonardo Uñac, economista con nosotros. Vamos a hacer la pausa que corresponde hasta ahora, amigos. Venimos en unos minuticos con ustedes. Volvemos.